Pues bueno, ya los apellidos los habéis visto, pero me llamo Salvador, soy doctor en biología y esto que voy a comentar ha sido un proyecto que se ha desarrollado entre la universidad y el museo, para ver la pieza del museo, los materiales de madera que estaban construidos. Así que hoy hablaremos de la armadura ochavada peinazada del museo, que está en la última sala, y su material de construcción. Este estudio se ha centrado sobre todo en la identificación de las maderas. ¿Cómo hemos estudiado esta madera? Pues al microscopio, que es una de las técnicas que nos permite diferenciar entre diferentes especies. Se cogió muestras de diferentes puntos de la armadura y se identificaron como muestras de madera que ya tenemos en nuestra base de datos, muy bien clasificadas, tanto de angiospermas como de gimnospermas. ¿Por qué se hace este estudio? Porque mucha bibliografía nos dice que hay mucha imprecisión en la determinación de la madera, sobre todo de estructuras históricas. Y así damos respuesta a esta necesidad de tener esta información. ¿Por qué? Porque a la hora de restaurar no es lo mismo decir esta madera es, vete a saber qué, la restauro con una madera que encuentro en el aserradero que viene del norte de Europa, o a restaurarla con la madera con la que se construyó. Pero además también es importante tener estos datos porque así podemos conocer cómo trabajaban los alarifes y los carpinteros, los albañiles, los de esta época, ¿no? Así desde el inicio de la civilización humana, la madera ha sido un elemento imprescindible tanto en construcción como en arquitectura, ¿no? Siendo la época de mayor esplendor en este periodo, ¿no? En el que está esta pieza que se denominaba carpintería de los blancos. ¿Por qué se denominaba así? Porque antes de tintarla y de teñirla, porque siempre tenía muchos colores, la madera de pino suele ser bastante clara. Entonces se le decía carpintería de los blancos porque la impresión era de una estructura muy clara. Y tuvo su máximo esplendor entre los siglos XIV y XVI. Esta pieza es de esta época. Hay una gran determinación de la fecha de esta pieza. Se sabe que está entre 1400 y 1600, pero no se sabe exactamente en qué año o en qué periodo se construyó. Son 2 siglos, una fecha muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se conoce exactamente su procedencia. Se sabe o se cree que viene de la zona de la Gran Vía, que aquí en Granada, detrás de la catedral, que era parte del barrio medieval. Lo que pasa es que para construir la Gran Vía, al final del siglo XIX se derribó toda esa parte del barrio y se hizo... Es una armadura ochavada, es decir, tiene 8 paños o faldones y en el centro tiene el almizate, que es la pieza central. Tiene las esquinas de fuera, son los cuadrales, y cubría una habitación pequeña y rectangular. No se sabe exactamente qué función tendría esa habitación. Y su diseño está basado en la rueda de 8. Es decir, su diseño geométrico es una rueda de 8 que se va a expandir por toda la estructura, formando esa geometría. Además, se cree que apoyar directamente sobre los muros. Estas estructuras se construían en el taller, luego se llevaban a la obra y se colocaban directamente sobre los muros con unas maderas para evitar la humedad que subiera, y se ponían en otras piezas más grandes las tirantas, pero en esta pieza que es más pequeña tiene en las esquinas unos triangulitos que se llaman cuadrados. Son 8 paños enfrentados 2 en 2. ¿Por qué se enfrentaban de 2 en 2? Para evitar las tensiones, ¿no? Y que aguantara toda la estructura. Como ya he dicho, esto se montaba primero, se construía en un taller y luego se traía y se montaba en la habitación. Y el almizate lo sustentaba todo el centro, ¿no? Luego, por encima, tenía una serie de maderas que lo cerraban todo, que sería una tablazón, que ha desaparecido, no se sabe de qué tipo de madera era. Toda la que queda es repuesta en la restauración. Y luego encima podía haber 2 opciones. O se ponía directamente ya barro con paja mezclada y luego la teja, o se construía otra cubierta de madera por encima, que había un espacio entre las dos, y ya se ponía la teja encima, ¿no? Se cree que esta era el segundo caso, es decir, que
había un espacio entre las dos, por su buen estado de conservación. Y una de las cosas que identifican estas estructuras es que las maderas estaban unidas mediante la caja de espigas. Esta pieza que os muestro aquí viene de la Capilla Real, de una restauración que se hizo allí. Y si os fijáis, tiene aquí una caja donde se inserta una madera que todavía quedan trozos, que es lo que se le llama la espiga, ¿no? Esto tiene doble función. Esto iría así hacia abajo y tiene doble función, ¿no? Una estructural, porque si hay una viga gorda y grande, donde se insertan otras vigas para mantener la estructura, pero también tiene aquí esta pieza, que es una pieza de la parte decorativa. Entonces, la doble función es la misma madera. Y otra cosa interesante que quiero que os fijéis aquí es el tipo de clavo que tiene forma de T, de lo que ahora después hablaremos, ¿vale? Si queréis echar un vistazo. Es del mismo periodo, también esto ya cuando llega el reino cristiano se construye la Capilla Real, estamos ya hablando ya de finales de 1500, etc. Y es el mismo tipo de madera del que ahora hablaremos, ¿vale? Ahora lo cuento. Y ya está, los cuadrales tienen otra técnica, lo que son las esquinas, que es lo que se llama taucerado. ¿Por qué? Porque no lleva esos ensambles, sino que está todo claveteado. Es más decorativo, como luego las puertas que veremos en la siguiente sala, la sala de las dos hermanas, o otras muchas que hay. Pero hermano, una pregunta, la tablazón está hacia el techo. Sí, o sea, por esto es lo que vemos, ¿no? En la armadura, luego Exacto. la tablazón y luego... Por encima. Ahora cuando acabemos, si queréis, nos acercamos y lo vemos, ¿no? Y bueno, ese tablazón y muchas de estas piezas que eran decorativas se fijaban por clavos, ¿no? Aunque voy a centrar el estudio sobre todo en las piezas, en la madera, también quiero hablar un poco, hacer una reseña sobre el metal de la pieza, ¿no? Pues son clavos. Todos sabemos lo que son clavos, ¿no? Objetos delgados y alargados con puntas celosas que al final se introduce, en este caso, en la madera. Tiene la cabeza, que hay diferentes tipos de cabeza. Los que acabo de enseñar en esa pieza de la Capilla Real tienen forma de T. También se llaman de muletilla, ¿no? Porque simulan las muletillas. Luego hay otras que son formas cuadradas, formas redondeadas. Aquí os he traído algunos ejemplos, redondas, cuadradas. Luego hay otras que son agallonadas, que no aparecen en esta estructura, pero enseñaré un ejemplo en la siguiente sala, que eran más decorativas. Entonces, las de forma de T eran clavos que no se veían, que estaban hechos para que no se vieran desde el ojo, ¿no? Y luego estos redondeados cuadrados pues se ponían en zonas que no eran visibles. Una de las características de estos clavos de esta época, que se van a mantener hasta el siglo XIX, es que todos los clavos son cuadrados. Si os fijáis en el vástago, es cuadrado. Entonces está la cabeza y el vástago, ¿vale? Si queréis pasarlo. El vástago es la parte que se introduce dentro de la madera. Entonces se ve que hay una especialización muy clara entre la forma que tiene el clavo y su función, ¿no? Así como he comentado antes, los que tenían forma de T, pues se ponían en la zona granulada. Déjenme un segundito, que voy a sacar. ¿Veis aquí estas líneas? Estos son los gramíneas. Se hacían de forma decorativa para que no se viera la superficie tan plana, ¿no? Como darle un poco de volumen. Pues los clavos en forma de T se hacían en forma de T porque se incrustaban en esos gramiles, entonces no se veían visualmente, ¿no? Luego las redondas o las cuadradas pues estaban en zonas ocultas o sujetando la tablazón. Las agallonadas, pues zonas vistas, zonas decorativas que no aparecen en esta estructura, pero veremos en la siguiente sala. Y luego las teleras, que es algo que casi nadie conoce, son clavos que no tienen cabeza y que acaban en dos puntas. Entonces las teleras para que se utilizaban, pues en muchos de los artesonados que hay en la Alhambra, sujetaban los mocárabes, las piñas de mocárabes, entonces se clavaban directamente en el techo. Y ahora sí vamos a centrarnos ya más en la temática de la madera, lo que hemos estudiado, ¿no? Tradicionalmente, los carpinteros, los banistas, diferencian la madera entre madera dura y madera blanda.
es una diferenciación un poco peculiar y en mi sentido un poco también casi errónea, ¿no? Depende del uso que se le dé a la madera, claro. La angiosperma, o mejor dicho, empezamos con las gimnospermas. Las gimnospermas pues, son todas las coníferas, todos los pinos, el tejo, los cipreses, ¿no? Todo este grupo de árboles se consideran maderas duras, porque a la hora de construir estos artesonados, o vigas o lo que sea, eran un poquito más duras que otras maderas tradicionales, que eran mucho más fácil de conseguir que a las que se las consideraba blancas. ¿Cuáles son las angiospermas? Pues más como ejemplo claro el choco, ¿no? El choco se utiliza también en muchas vigas, el fresno, todos los frutales son angiospermas. Lo que pasa es que, como he dicho, para mí es un poco erróneo esta diferenciación entre duras y blandas, porque hay otras maderas que son mucho más duras que las propias gimnospermas. Algún ejemplo que tenemos todos muy vistos, de madera muy dura. El olivo es muy duro, el olmo es duro, pero está casi al nivel de las coníferas. Pero sí es duro, es mucho más duro que el choco. El roble, la encina, todos los quejigos, el almendro. ¿Quién no ha intentado alguna vez romper una rama de almendro, no? Y son plantas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Que se utilizan menos en la construcción, pero también se utilizan. Entonces, por eso esa diferenciación tradicional entre madera dura y madera blanda. Muy importante al estudiar la madera es conocer sus propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de las propiedades de la madera se van a utilizar para una cosa u otra, ¿no? La madera de olivo que habéis nombrado antes se utiliza sobre todo para sillería, un poco de cacharrería de cocina, ¿no? Cuencos, cosas así, ¿no? No se utiliza para la construcción. ¿Por qué? Uno, por su porte, pero también por sus propiedades físico-mecánicas, ¿no? Así que, ¿cuáles son sus propiedades físicas? ¿Cuáles son las propiedades físicas de la madera? Pues la humedad, la durabilidad, la combustibilidad, la densidad. Las propiedades mecánicas, que quizás son las más importantes para todo lo que es el tema de la construcción, como puede ser su dureza, flexibilidad, resistencia, ahora después hablaremos un poquito más de ellas. Propiedades sensitivas que podemos captar directamente con nuestros sentidos, ¿no? Como puede ser el color, el lustre, el olor, el sabor, las vetas, la textura. Y otras propiedades como pueden ser térmicas o acústicas, ¿no? Y que no ha visto alguna vez una habitación forrada de madera, arreglarla del ruido, de las temperaturas, de la humedad, ¿no? Así que, según sus características, podemos decir que la madera no es un material homogéneo, hay mucha heterogeneidad en su característica. Y esto le va a dar diferentes resistencias, dureza, rigidez y densidad. ¿Y la resistencia de qué va a depender? Pues por un lado de lo seca que esté la madera, pero por otro lado del tipo de veta y de cómo se corte la madera con respecto a esa veta, ¿no? Y esto le va a conferir diferentes tipos de resistencia. Resistencia a la tracción, a ser estirado. Imaginaros una viga muy gorda que está sujeta por dos lados y los muros empiezan a desplazarse hacia los lados y va a haber una resistencia de tracción, ¿no? Puede ser al contrario, de compresión. El muro empieza a acercarse y esa madera tiene que sujetar esa fuerza de compresión, ¿no? Pero también, imaginaros que estáis andando por un suelo de madera y hay una flexión, ¿no? Pues si no resiste ese movimiento de flexión, podéis acabar en el piso de abajo, ¿no? Que eso es lo que pasa muchas veces cuando los suelos están muy deteriorados, la madera está podrida o lo que sea, ya pierde su resistencia y el piso se hunde y acaba en el piso de abajo, ¿no? Características organolépticas que se captan con los sentidos, ¿no? Si os fijáis en la imagen, hay madera. Bueno, con la vista. Hay maderas más rojizas, ¿no? Por ejemplo, la de eucalipto. Maderas más blancas, como las del choco. Maderas más marrón, como la que has dicho tú, ¿no? El roble o el olmo. Son el castaño, también sí, tiene un tono más marronáceo. La beta es muy perseguida, sobre todo por los ebanistas, para la construcción de mobiliario, ¿no? Quien no tiene en su casa un mueble de nogal, ¿no? De los abuelos. O lo hemos visto en casa de nuestros abuelos.
El brillo, nogal también tiene un brillo muy bonito, castaño tiene un brillo muy bonito. Características que se sienten con los dedos, con el tacto, ¿no? Pues la textura o el grano. El grano va a depender mucho también de la propia estructura de la madera. Otras, pues el olor, las resinas, ¿no? Que puede tener la madera, ¿no? ¿Quién no ha cortado una madera o ha pasado cerca de un aserradero y ha dicho, uy, qué bien huele, ¿no? Pero también hay varas que tienen, las maderas tienen sus propias sustancias, ¿no? Muchas de estas también las queman y dan olor, ¿no? Y estas barras de aquí son de incienso. O el gusto, ¿no? La rama de canela que podemos probar en el arroz con leche, que es parte de la corteza del árbol, de la canela, ¿no? O otro tipo de maderas que se utilizan cuando humeas carne o algo así, ¿no? Hay diferentes formas de identificar las maderas. No todas se pueden identificar de la misma forma, ¿no? Y de aquí parte este estudio. Muchas maderas simplemente las ves y las identificas a simple vista, ¿no? Pues tú dices, uy, hemos encontrado a veces vigas que tienen todavía restos de corteza. Pues ya la corteza te va a ayudar a identificar, ¿no? O el color de la madera, o estas características que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por eso es importante saber la estructura macroscópica o a nivel general de la madera, ¿no? Vemos la corteza externa, que es esta que se ve aquí. Luego está la corteza interna, que también se ve, el cambio, la albura y el duramen, que aquí en este caso se ve diferenciado con una especie de línea. Ahora pasaré la madera para que podáis diferenciarla bien, ¿vale? Lo que es muy importante cuando estudias una madera, tanto a nivel macroscópico como microscópico, es saber la orientación que tiene. Porque los diferentes planos de corte de la madera te van a dar información diferente. Es decir, este es un corte transversal que te va a dar una información muy diferente a si estás viendo la madera desde este plano, ¿no? Entonces, este sería el corte transversal, que ahora es muy importante a la hora de estudiarlo a nivel de microscopio. El corte radial, si os imagináis que esto es un círculo, pues lo que es el radio del círculo, y el corte tangencial o longitudinal, que es perpendicular al corte radial. ¿Qué es esto? No, esto es membrillo. Como muchas maderas no son fáciles de identificar a nivel macroscópico, tenemos que ir a los caracteres microscópicos, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres microscópicos que estudiamos? Pues, por un lado, los conductores, que nos van a ayudar a discriminar entre las diferentes especies, y por otro lado, los parenquimatosos. En los conductores, pues, están las traqueidas, que no sé si os suena el término, pero son como células conductoras que van muy largas, que van desde la raíz hacia arriba, no una sola célula, son diferentes células, pero son todas muy alargadas. Que cuando las cortas tienen estas secciones, que son así más cuadradas o... Perdona, que me olvida el puntero. Estas, ¿no? Pueden ser cuadradas, redondas, poligonales, etc. Y eso es corte transversal. Pero aparte hay otro tipo de elementos conductores que conectan a su vez a las traqueidas, que son las punteaduras. Y como punteaduras hay muchas. Pueden ser punteaduras circulares, poligonales, pueden tener forma de estrella o rebordes de huevo. Bueno, hay muchos tipos. Y son muy bonitas, pueden ir solas, lineadas, pareadas, etc., ¿no? Pero este es uno de los caracteres más importantes que nos va a ayudar a diferenciar las diferentes maderas. Luego están los canales resiníferos, que también son elementos conductores, ¿no? Luego otros elementos que son ya más estructurales, por los radios leñosos o los anillos de crecimiento. Los radios leñosos son radios de células que se mezclan entre los otro tipo de células, ¿no? Para darle más estructura. Y los anillos de crecimiento, ¿quién no ha contado alguna vez los anillos de crecimiento de un árbol, no? Te ha enseñado antes. En el trozo de antes se ve. Sí. Bueno, en este se ve mejor. Ahí. En ese se ve poco. En ese. Porque hay una zona más clarita y otra más oscura, a ver si lo sabéis. Claro, verano e invierno. En verano crece mucho más rápido porque las condiciones son mejores y crece más. Y por eso las células son más grandes y es más clarito. Si os fijáis en la imagen de abajo, ¿no?
Pero la parte más oscura, esos anillos más oscuros, es la parte ya de otoño, la planta empieza a crecer menos, la temperatura baja, ¿no? Y se ralentiza ese crecimiento. Entonces, cada anillo blanco y oscuro hace un año. Y ya está. Luego están los otros tipos de elementos que estudiamos, también muy importantes, los elementos parenquimatosos, que son estructurales, su función es estructural y pueden ser los campos de cruce, que son una forma de ver diferente de los radios leñosos, y los engrosamientos, que son en las traqueidas, hay una serie de fibras que crecen, que van hacia arriba, pueden ser helicoidales o pueden ser paralelas o no aparecer, simplemente lo que están dando es un reforzamiento a toda la traqueida, ¿no? Pensar que son células largas y eso les ayuda a mantener la forma. Entonces, el objetivo yo creo que más o menos ha quedado claro, pero si no, queríamos hacer un estudio histológico con microscopio electrónico y microscopía óptica de la armadura en sí, y la hemos comparado con diferentes muestras que ya teníamos en nuestra base de datos, que ya hemos estudiado previamente. ¿Para qué? Para identificar la madera de esta estructura y para realizar, cuando haya futuras restauraciones, pues poder hacer buenas restauraciones y aumentar también la base de conocimiento de cómo funcionaban los carpinteros en esta época. ¿Qué es muy importante? Pues tú no puedes llegar y coger solo una muestra, porque no es significativa, o puede haber sido respuesta a lo largo del tiempo, o puede haber diferentes tipos de madera en las muestras, ¿no? En una sola estructura, ¿no? A lo mejor las partes más duras las ponían de pino negro y las partes más grandes, y luego las más pequeñitas le ponían otro tipo de pino que era más débil, ¿no? Como ya he dicho, es muy importante tener la orientación de la madera, también a nivel microscópico, y de esta pieza cogimos 4 muestras de la parte de arriba, muestras que estaban prácticamente ya sueltas, bastante deterioradas. No hubo que hacer cortes ni nada por el estilo, sino simplemente hacer asipropia. Luego eran de zonas que no tenían ninguna función estructural ni ninguna función decorativa, con lo cual la pieza no sufría en absoluto, ¿no? Cogíamos la muestra, la llevábamos al laboratorio, hacíamos un proceso de reblandecimiento y de fijación de los caracteres que nos interesaban. Luego se cortó con un microtono y obtuvimos una serie de secciones que se ven allí en los pórtanos. Luego se tintaron y se montaron y se llevaron al microscopio, ¿no? Donde ya se estudia todo con programas informáticos y esas cosas que que están acoplados a los propios microscopios. ¿Y qué es lo que hacíamos, no? Si nosotros tenemos una muestra X, estos son los 3 planos de corte: transversal, longitudinal y radial, ¿no? Y esta es una muestra que ya conocemos, de pino carrasco. Los 3 planos de corte también. ¿Se parece la muestra X a la muestra de pino carrasco? No tiene nada que ver, ¿no? Si buscamos en otra muestra, eso es pino negro. ¿Se parecen en algo? Pues tampoco, ¿no? En cambio, si nos vamos al chopo, pues aquí ya sí, ¿no? Esta no es nuestra muestra, ¿vale? No es chopo. ¿Qué es lo que nos pasa? La bibliografía es, no sé si conocéis los manuales de Mari Carmen López Pertiñez, los libros que tienen publicados y otros investigadores, Trujillo, Trabajo. Bueno, son investigadores que han estudiado la temática de la madera, pero que no saben diferenciar este pino negro de pino silvestre, porque son tan parecidos, incluso con otros métodos científicos que manzaniza, etcétera, etcétera, tampoco son capaces de identificarlo. Sin embargo, con el estudio microscópico sí somos capaces de diferenciarlos, porque tienen unas características de punteadura y de caracteres de las células que sí nos diferencian, ¿no? Entonces, ¿qué hacen otros investigadores? Pues ponen pino negro silvestre, ¿no? Hay una determinación un poco curiosa. Pero si aquí solamente he puesto un carácter para que veáis, ¿no? Que cómo se pueden diferenciar, ¿no? Pues estos son los 3 planos de corte tanto de pino negro como de pino silvestre, pero pino negro tiene esas punteaduras areoladas que tienen
la apertura abierta, ¿vale? Si nos fijamos en el pino silvestre, tiene las punteaduras aquí cerradas, ocluidas. Este carácter no es el único que los diferencia, pero tampoco son cosas muy específicas que a lo mejor no tienen tanto eso. No cambia. No cambia. Bueno, eso es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué encontramos nosotros en nuestra armadura, en las muestras que cogemos, ¿no? Pues que los anillos de crecimiento estaban diferenciados, había crecimiento de invierno y de verano, no siempre aparecen esas características en las diferentes maderas, tenían canales resiníferos con células epiteliales delgadas, las traqueidas son sección cuadrada. No hace falta que las señale, ¿verdad? Porque se ve que al corte transversal, pues las traqueidas son todas cuadraditas. Algunas es poligonal, pero la mayoría son cuadradas. Además se ve muy claro, ¿no? En el corte longitudinal, pues tenía punteaduras areoladas, uniseriadas, con abertura circular simple. Es decir, estaban abiertas. Esto ya estoy dando la pista de la madera que es. Aparte, pues tenía unos dientes las traqueidas, tenían una serie de dientes. No sé si en la imagen se aprecia muy bien, pero si esta es la traqueida, aquí hay una serie de dientes que muchas veces atraviesan completamente el lumen y otras veces se quedan a ras. Aquí también hay una serie de dientecitos, ¿no? Esto también es característico del pino. No tiene engrosamientos helicoidales. No sé si recordáis lo que eran los engrosamientos helicoidales. Eran una estructura que aparecía en la traqueida con un crecimiento así helicoidal que le reforzaba. He puesto la imagen abajo para que os acordéis, pero no tiene. Y esto también es un carácter diferencial, ¿no? Por ejemplo, pino pinea tiene engrosamiento helicoidal. En el corte radial, pues había traqueidas radiales horizontales lisas, punteaduras de los tipos de campos de cruce tipo ventana, con 1 o 2 punteaduras por campo de cruce. ¿Esos son los campos de cruce? Esta es la estructura. Y las ventanas, esta es la estructura. ¿Veis que se acercan, se disminuyen los extremos? Y tienen, aquí vamos a conseguir mejor, 1 y 2, 2 punteaduras por campo de cruce, por cada ventanita. Eso es característico de esta especie. Pino silvestre puede tener 4, puede tener 3. Otros ejemplos de pino negro que no hemos encontrado, pues como he dicho, la capilla real, esta que tengo en la mano, pero también hemos encontrado que existen en construcciones y en edificios hasta el siglo XIX. Después ya desapareció, se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque el pino silvestre, el pino negro, son pinos muy esbeltos, que no tienen mucho ramaje, no tienen nudos. Son pinos muy resistentes, con cortes grandes, entonces se ha utilizado mucho de forma tradicional en la construcción. Y por eso ahora en nuestros bosques es bastante escaso verlo. No, hombre, se da al Parque Nacional cuando lo toquen, pero... El otro caso que siempre se confunde, pues el pino silvestre, que se utiliza de la época mudéjar, del edificio de 1598, hasta el siglo XIX. Se sigue utilizando en la actualidad. Pinus pinea también se encontró en diferentes edificios, también en Granada, la provincia de Granada. Pino alepensis, taugel es una parte de la estructura de una armadura que se encontró en una armadura que todavía se conserva de la antigua iglesia de San Gil, donde está ahora Plaza Nueva, que desapareció en el siglo XIX. Otras especies que han aparecido en estructuras y en edificios, el ciprés susceptendives, el ciprés, como ya sabéis, lo trajeron los griegos, se naturalizó en toda la cuenca mediterránea gracias a los griegos, en la península ibérica. El tejo es un caso curioso de madera, porque antes se utilizaba mucho, en época medieval se utilizaba mucho en la construcción. Lo que pasa es que tiene también unas características tóxicas, pero también medicinales. Y ha sido un árbol muy explotado. Digo árbol porque llegaba a tener porte de árbol, que es un arbusto. ¿Qué es lo que pasa? Que de tanto utilizarlo desapareció. Y ahora queda de forma muy relicta y muy difícil de encontrar en nuestra sierra, ¿no? Y el abeto.
proyecto que hay por la Sierra de Málaga y todo eso. Una de las palmaderas que también se han encontrado más es el chopo. ¿Por qué el chopo? Porque es muy fácil de trabajar, una madera que pesa muy poco, pero además es una madera muy económica y que por su cercanía, etcétera, se utilizaba mucho. Toda la vega de Granada había, todas las cuencas de los ríos, etcétera. Pero además que se ha cultivado de forma tradicional en la provincia. Y si vas por la vega de Granada todavía se ven la zona de Puerto de los Palos y todavía manchas de chopera. ¿Y es válido para la construcción? ¿Cómo? ¿Es válido para la construcción? Sí, es muy válido. Lo que pasa es que se utilizaba para... Crece muy rápido, etcétera. Igual es malo, ¿no? No, es muy bueno. El chopo, si no tiene humedad, es un árbol muy bueno porque no se retuerce. El pino, por ejemplo, con su resina, cuanto más resinas tiene, tú pones una tablazón de pino y se va a retorcer. Luego hay técnicas que utilizaban los carpinteros para que se retorciera menos. Es decir, ponían una tabla así y luego la cara de arriba la ponían por abajo para contrarrestar las fuerzas, ¿no? Pero bueno, volvamos al chopo. El chopo se lo comen los insectos y los famosos. Sí, pero cuando está atacado hay humedades, cuando... Los tejados de las casas viejas de la vega. Sí, están cayendo, sí. Pero claro, ¿por qué? Porque ya no se hace mantenimiento de antes de esos tejados. Y antes a lo mejor se estropeaba un palo, lo cambiaban rápido y ya está. Ahora ya ese tipo de mantenimiento no se hace. Pues primero pregunta es el tema de los insectos, los hongos, cómo hacían para una madera en una armadura, porque cambiar una armadura no es imposible, ¿no? En el artesonado. No se cambiaba. No, por eso. Había algún tipo de... técnicas para... Sí, se utilizaban algunos tipos de resina, pero sí, y luego muchos tintes, colores, etcétera. Pero claro, en cuanto había humedad, igualmente la atacaban los insectos. Así que bueno. Pero además, para edificios económicos, o zonas económicas del edificio, se utilizaba el chopo por economía, ¿no? Por ejemplo, pues las cocinas, los pasillos secundarios, zonas de cuadras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para edificios nobles, pero en construcción popular se utilizaba sobre todo el chopo, en todo lo que es construcción popular. Esta tablazón que pongo aquí de 1898 es de un cortijo de aquí de Madrid. Estaba tanto lo que es la tablazón, pero los rollizos del techo eran también de chopo. En cambio, las vigas del suelo eran pino. Esto que nos dice que también va a haber una adaptación para un mismo edificio de las maderas según su función. El peso que tiene un suelo no lo tiene un tejado, ¿no? La peligrosidad, etcétera, ¿no? El tejado incluso además nos interesa quitarle peso, por eso se utilizan las tablazones y los rollizos de los techos. Se utiliza mucho chopo porque pesa mucho menos, ¿no? Pero también aquí la cinta y el par y la tabica son de estructura mudéjar, pero se cree que era de un edificio o de una zona del edificio que era de una función más pobre, ¿no? El tejo, que ya he hablado de él, que aparecen en vigas. Si aparecen unas vigas, imaginaros el porte. También lo hemos encontrado en muchos canecillos. El nogal, que se utilizaba en puertas, también se han encontrado algunos canes aquí en la Alhambra de nogal, se quería la versión de sale también de uno y el porte de ese can es enorme, de comadres. Una de las cosas que me interesaba a nosotros conocer es de dónde cogen esas maderas, ¿no? Es decir, ¿había una exportación de fuera o eran sobre todo maderas locales, ¿no? Pues las maderas que más se utilizaban era pino negro, pino silvestre, pino arepensis, el chopo, el nogal, también el castaño, pero el castaño va a llegar un poquito más tarde, y muchas hortícolas de huerto, ¿no? Las hortícolas se utilizaban para piezas más pequeñitas, pero también para todo lo que es tema de panacea, como sabéis que Granada es tan famoso, ¿no? Entonces, durante este periodo, que era el último periodo de la época nazarí, pues ¿de dónde se cogían las maderas? Pues de zonas locales, sobre todo el territorio musulmán, ¿no? Así, pues lo que eran pinos silvestres, de las zonas de sierra, el pino negro también. En cambio el chopo, ¿dónde lo cogían? Pues de la zona de Vega y de la zona de Ribera.
Si os fijáis, veis el río que va hacia Sevilla, pues toda la zona de Chopera es La Vega. El nogal, pues ¿de dónde están los nogales normalmente? En las huertas, ¿no? Pues también de la zona de Vega. Y las hortícolas también, ¿no? ¿Qué delimita la zona azul? La zona azul es la zona musulmana todavía, antes de que cayera el reino. La zona azul es la zona todavía musulmana. Estamos hablando de 1400 a 1600. ¿Hay toda la zona costera de la izquierda no era musulmana? Sí, hasta Málaga, lo que quedaba en esa época. Y luego la parte de roja era la ya dominada por los cristianos. Cuando cae el reino de Granada, ya es todo cristiano, la madera empieza a venir también de fuera de esta zona, ¿no? Sobre todo pues ya de las sierras de Jaén, de la zona de Murcia, etcétera, etcétera. Sobre todo el pino negro. Quedan todavía muchos pueblos que atestiguan ese uso maderero de la zona, ¿no? Como Colopo, recuerda Populus Alba, ¿no? Piñas, pepino, pino genil, pino del valle, pino del puente, pinillos, y hay muchos más que todos conocemos, ¿no? Pues ya, ¿qué cosas a resaltar? Estoy terminando, ¿eh? No os preocupéis. Pues que esta armadura es pino negro, sobre todo en las zonas estudiadas. No hemos podido estudiar todas las zonas porque muchas están ya cubiertas y restauradas y no hemos podido tocarlas, pero las zonas estudiadas, pino negro. Y que hay una constante utilización de las mismas maderas y esa función, ya no tanto en esta especie, pero en otras piezas estudiadas se van a utilizar para cosas similares, ¿no? Como lo que decía antes. El chopo, pues más para la tablazón que le quita peso, ¿no? El pino negro para pilas grandes, etcétera, ¿no? Una dominancia sobre todo de especies como pino negro, pino silvestre, pino spinea y como gimnosperma y como angiosperma el chopo. El pino negro, pues por su porte, pues para estructuras más grandes, para vigas más grandes. El pino silvestre y el pino spinea para estructuras de menor envergadura. Por eso es habitual a veces encontrar en armaduras muy grandes, las piezas más grandes, pino negro, y otras piezas más grandes de otras maderas más diferentes. Y ya está, del angiosperma el chopo. Pues ¿por qué? Por lo que ya hemos comentado, ¿no? Que es más económicas, es de rápido crecimiento, para edificios más pobres, más populares, etc., ¿no? Y ya está. Y que este tipo de estudios pues, nos ayudan a hacer luego restauraciones más correctas, ¿no? de las que se pueden haber hecho en otra época, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.